Misterio. Bienvenidos a De Misterios. Hoy desentrañando la palabra. ¿Es realmente beber un pecado? Hay mucha controversia en el beber y el tomar. Y si es pecado tomar o beber. Y se ha creado esa confusión en la gente. ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que se hace en exceso. Pecado es todo lo que es abominable ante los ojos de Dios. Muchas veces se dice así. Pero ¿qué pasa? ¿Es tomar pecado? Claro que no. Sí es pecado beber en abundancia. Y la Biblia está repleta de ese llamado a no embriagarse. ¿Qué pasa cuando usted se embriaga? Cuando usted se embriaga, usted pierde la mente. Cuando usted pierde la mente no es que conscientemente usted la ha suprimido, sino que usted la lleva a un estado de tergiversación en que usted no es capaz de digerir el mundo espiritual. Es como beber en abundancia, es como endrogarse. Usted endroga la mente, usted lo que va es alucinar. El mundo espiritual no es alucinación, es que se entienda. Recuerdo a alguien que me dijo una vez que ciertos chamanes usaban droga para entrar al mundo espiritual. Mucha gente ha hecho ese tipo de práctica, pero ¿qué pasa? Cuando usted no necesita droga para entrar al mundo espiritual, tener una experiencia espiritual maravillosa o ver en el mundo espiritual. Cuando usted suprime su mente y entra en ese estado, como decía el Buda, nirvana, ese estado óptimo de relajación, usted va a tener las experiencias más bellas y hermosas que usted pueda sentir. No es lo mismo cuando su mente está alucinando. La alucinación no te va a dar paz. La alucinación no te va a traer nada fructífero porque es irreal. Pero el mundo espiritual es real. Ahí es donde se pierde mucha gente. Usted no necesita droga para elevarse espiritualmente. Tan solo meditar en la palabra, meditar en el espíritu, usted va a encontrar esa experiencia espiritual que no tiene que ver nada con una alucinación, porque no es alucinación. Usted va a entrar a su real ser, porque usted es un ser espiritual. Estamos creados, como dice la palabra, de la nada. Si usted descompone su cuerpo a la última molécula, a los últimos átomos, un átomo es nada. Entonces estamos hechos de la nada. Todos somos una misma energía. Y eso hay que entenderlo. Ese principio hay que entenderlo. Usted no puede conocer el mundo espiritual a base de religiosidad. La religiosidad no ha llevado al mundo a nada. Solo guerra, destrucción, abusos ha habido con la religiosidad, que es lo que se vive hoy día en los grupos, iglesias, engaños. Cuando usted busque el mundo espiritual, en verdad, usted obtiene revelación. Revelación. El mundo se te revela. Dice que cuando tú entras al mundo espiritual, el Padre te revela el mundo de los desconocidos, cosa que ojos y hombre alguno no ha visto. Entonces, por eso es la importancia de usted tener una búsqueda real en el mundo espiritual, porque Dios se revela. Dios te va a revelar lo que tú necesitas para tu encarnación en este plano. Usted vino a vivir experiencias físicas, espirituales, pero especialmente espiritual, porque usted es un ser espiritual. Usted vino en este cuerpo a hacer un trabajo espiritual.
a reconectarte con la fuente. Hay algo, y es fuerte decirlo y la gente no ha entendido. Nosotros, nuestra alma, es las almas de los demonios que están regresando al Padre. Jesús dijo: vine a buscar lo que se había perdido. El alma nunca se ha perdido. Se han perdido los que fueron arrojados del infierno a este mundo. Y Dios le creó cuerpo para que pudieran regresar a la fuente original. Por eso es tan importante el arrepentimiento. El arrepentimiento a la soberbia, el arrepentimiento a el pecado original, que no es el pecado de Adán y Eva. El pecado original es la rebelión de los demonios. Recuerda, dice la Biblia, que la tercera parte de los demonios fueron arrojadas a la tierra con Satanás. Entonces, quienes habitaron primero este planeta, el cual tú te dices: ven acá, ¿por qué no puedo lograr lo que quiero? Este planeta, y dice que a pesar de que Jesús venció en la cruz, siempre se ha dicho y se sostiene que Lucifer, Satanás, son los dueños de este mundo, que los demonios son los que rigen y gobiernan este plano espiritual tridimensional. Por eso es la lucha tan grande en el mundo espiritual cuando tú quieres regresar a la fuente, adorar al Padre, buscar lo que tú eres. Porque vivimos buscando en saber quiénes verdaderamente somos, cuál es nuestro origen. No es simplemente decir: yo pertenezco al Padre, que pertenezco a Jesús, que... No. Saber que tú eres un ser espiritual que tiene que regresar a su fuente. Y a eso vino Jesús, a mostrarte el camino de regreso a la fuente original. Recuerdo un amigo pastor cuando yo le dije que nosotros, los seres humanos, que nos creemos grandes cosas, somos los demonios que tienen que regresar a la fuente original, que tienen que regresar al Padre. Dios le creó cuerpo como un medio para que puedan manifestarse en el plano físico, porque fueron arrojados a la tierra, pero fueron arrojados a un plano dimensional para morar en la tierra, no en cuerpo físico. Entonces, la única forma de manifestarse los espíritus es a través de un cuerpo. Por eso es tan común la posesión demoníaca, porque los demonios necesitan o sea de un cuerpo humano o de animales o cualquier planta para ello poder manifestarse. Los demonios poseen las plantas, poseen los animales, porque ellos necesitan una forma para establecerse. Pero lo más codiciado para los demonios es la posesión de seres humanos. Por eso vemos tantos jóvenes, tantos niños hoy día siendo poseídos, que tú te preguntas cómo es posible que un niño que apenas ha vivido, que no ha, como quien dice, no ha pecado, no ha entrado en la tentación, sean poseídos de una manera tan horrible y se haga muchas veces tan difícil de poder liberarlos, sanarlos, porque es una lucha tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Ahí está la razón, porque esos demonios están desesperados a final de los tiempos para encontrar un cuerpo para poder manifestarse en el mundo físico y hacer lo que ellos quieren. Conspirar contra el plan divino, o conspirar con aquellos que andan buscando el regreso al Padre a través del Espíritu, a través
de, del canal espiritual que Dios ha dado para que ellos puedan regresar al Padre. Por eso hay que tener mucho cuidado en usar elementos no correctos para entrar al mundo espiritual. Cuando entras al mundo espiritual a través de disociar tu mente con drogas, con estupefacientes, con alcohol, lo que está es prostituyendo tu realidad espiritual, está prostituyendo tu mente. Lo que va a dar tu mente es alucinación. La alucinación no es una verdad, es una fantasía. Entonces tú no puedes basar tu vida espiritual en una fantasía. El mundo espiritual es real, real. Los demonios son reales. Si crees en Dios, tienes que saber que existe la fuerza oscuras y que las fuerzas oscuras se manifiestan de manera real. Usted no se imagina cuántos demonios son capaces de transportar su propio cuerpo. Ni se imagine, quizás no esté consciente de la cantidad de demonios que usted arrastra y no lo sabe. Hay entidades que nos poseen y no somos conscientes de ellas, que las llevamos en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante el trabajo espiritual de limpieza, porque cargamos con mucha porquería. No importa que usted sea una persona de oración, que sea religioso, que esté en una iglesia, hay entidades que son más religiosas que tú. Hay entidades que solamente andan buscando un cuerpo, se perdieron en un momento determinado, pero tienen una elevación espiritual igual a la tuya. Entonces se acercan a ti porque tú eres el que le puede ayudar a ellos a ascender al nivel que ellos necesitan. Necesita acercarse a un cuerpo, poseer un cuerpo, y no necesariamente que sean demonios, sean almas de personas desencarnadas, entidades parasitarias que se alimentan de tu miedo, que se alimentan de tu odio. Por eso es tan importante en el mundo espiritual de arrepentirse, de perdonar, de tener una mente renovada, limpia, y la palabra lo refiere una y otra vez. Hay que renovar la mente, hay que mantener una mente clara en el mundo espiritual, porque si no hay una mente clara, toda esa porquería que nos ronda en el mundo espiritual y que no vemos o no somos capaces de ver, solamente pocos que pueden tener su ojo espiritual abierto pueden ver quizás o percibir esas entidades cuando se acercan, o puede sentir los malestares que esas entidades provocan en el cuerpo del ser humano. Beber, que es el tema principal, no es pecado. Es parte del altar, del ritual a nuestro Padre Celestial. Recuerde el ritual principal y sacramental en el mundo espiritual, que es la Santa Cena. ¿De qué se compone la Santa Cena? De vino y pan. Pan sin levadura, pan sin orgullo, de pureza. Hay que recordar que el pueblo israelí, en el pueblo árabe y en el pueblo hebreo, el vino es parte de la cultura de ese pueblo. Se dice que Jesús, su principal milagro fue destilar vino en las bodas de Canaán. Mucha gente religiosa dice, no, porque lo que Jesús hizo fue un jugo de uva. Mentira.
Jesús dice, hizo vino, y el mejor de los vinos. Óyeme, algo increíble. El mejor de los vinos. Incluso el dueño de la fiesta dice, ¿por qué se dejó el mejor vino para último? Porque debió servirse el mejor vino y ya el peor vino se le da después, ya que la gente está medio embriagado, no se va a dar cuenta si es bueno, si el vino es bueno o malo. Entonces, se dice que Jesús creó un vino de óptima calidad. La Biblia hace referencia en muchas ocasiones, no tomar, no embriagarse, porque todo en exceso hace daño. Todo en exceso, sea bueno o malo, al final te va a hacer daño. Entonces es lo que tienes que aprender. Los excesos hacen daño. Lo único que no te va a hacer daño en exceso es buscar la presencia de Dios, es orar, es meditar, es fortalecer tu espíritu espiritual. Y es lo que menos hacemos. ¿Por qué no te excede orando, buscando esa intimidad espiritual con Dios? Al contrario, cuando te hablan de oración, ya es rechazo, es religiosidad. No es religiosidad, es alimentar. Cuando alimenta tu espíritu a través de la oración, de la meditación, tú te engrandeces. Dios te engrandece. Tu vida empieza a fluir. Las batallas se ganan en el mundo espiritual. Y uno de los ejemplos más grandes que se hablan en el mundo espiritual, se habla de David, un hombre atormentado a pesar de su grandeza, fue un hombre que vivió experiencias terribles que quizás la gente dice, yo quisiera ser como David. Usted no sabe lo que pide. David fue un hombre atormentado, un hombre que tuvo que pelear muchas batallas, un hombre que no fue feliz, un hombre que no tuvo una vida de sosiego. Entonces se dice que este hombre nunca pida bendiciones ajenas, porque usted no sabe qué hay detrás de nadie. Este hombre ganaba las batallas en el mundo espiritual a base de oraciones, pidiéndole a su padre le dé la fuerza para pelear las batallas que él vivía y la persecución de los enemigos. Porque cuando estás en este mundo va a recibir persecuciones. No importa usted sea espiritual o no, no importa cuál sea su nivel espiritual, todos somos perseguidos. Somos perseguidos porque el enemigo no quiere que usted regrese a su fuente original, que el enemigo no quiere que usted conozca su verdad espiritual. Todas las guerras que se han hecho con el fin de destruir el legado espiritual, la verdad espiritual. Hoy no sabemos si lo que nos dicen o lo que conocemos es real. Por eso dice Jesús, solamente el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo te revelará la verdad. Ni en la misma Biblia está la verdad total. Recuerdo la palabra que me decía un amigo, Rafi Comprés, sobre la mentira. Que para que una mentira sea creíble necesita 50% de verdad y 50% de mentira para que sea creíble. En el mundo espiritual que no han dado a conocer en todas las religiones, falta una pieza. Te puede mover donde quiera y solamente va a llegar hasta un estadio donde tú vas a arañar el mundo espiritual. No hay la plenitud. Donde quiera que vaya, brinque, salto, patalee, no va a encontrar la plenitud porque hay una pieza importante que se ha perdido. Jesús dijo, ustedes harán más que lo que yo hice. Nadie ha podido hacer nada de lo que hizo Jesús. Nadie ha podido levantar un muerto, nadie ha podido hacer absolutamente nada. Es tanto bla, 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 para curar un enfermo hay que hacer tanto malabares, hay que vocear, hay que reprender. Jesús decía, fuera demonio, y ya. Hoy día hay que hacer tanto show para sanar un enfermo, para curar a alguien, Es increíble, es ilógico. Simplemente porque hay piezas
importantes perdidas en el mundo espiritual, en la enseñanza que se nos ha dado o se nos ha revelado. Y por eso es la importancia de conocer el mundo espiritual a verdad. No puede entrar al mundo espiritual a base de tergiversar tu mente a través de drogas o a través del alcohol. Por eso es que se prohíbe el beber, pero el beber en exceso, porque cuando bebes en exceso va a atrofiar tu mente y lo que tu mente va a producir es ilusiones. El mundo espiritual no es ilusión, el mundo espiritual es real, verdadero. Es el mundo que nos pone los obstáculos, que nos pone las situaciones. Tiene que aprender a elevarte espiritualmente para que pueda pelear las batallas en el mundo físico como la peleaba el rey David. No seremos perfectos, tendremos aflicciones, y es claro, dice, en la vida tendremos aflicciones. Todos. No importa cuán elevado esté el individuo, sea un pastor, sea un priest, un profeta, sea un apóstol. Todos vamos a tener aflicciones en este mundo, todos. Yo recuerdo que hay un pastor que decía, mucho cuidado, no puedes tener mucha intimidad con el pastor. ¿Qué pasa? Él no quiere que conozcan que él es un hombre que sufre, un hombre que tiene problemas, un hombre que tiene conflictos mentales, conflictos espirituales, para que tú lo dignifiques, lo santifiques. Ese hombre puede que tenga más problemas que tú. Y recuerdo que ese mismo pastor siempre decía, pidiendo al Padre, las bendiciones de David, las bendiciones de Abraham, las bendiciones de yo no sé quién, de Isaac. Esa gente tuvieron tantos problemas más que tú. No pida bendiciones ajenas, pida su propia bendición. Las bendiciones son nuevas cada día, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Pida su propia bendición, porque usted tiene su propia realidad, usted tiene su propio, Dios le ha asignado a usted su propia, más bien destino o situaciones que usted debe vivir. Por eso no pida bendiciones ajenas, no anhele nada ajeno. Y el mejor ejemplo, yo recuerdo, yo tengo un niño que fue vacunado el mismo día que nació y esa vacuna le provocó daños en su cuerpo. Y hemos tenido que luchar con esas situaciones provocadas por esos daños, provocados por los abusiva decisión de los hospitales, las autoridades, de vacunar a un niño recién nacido el mismo día de nacer. Eso es un abuso, un crimen. Y yo siempre veía el niño de mi vecina caminar, correr en frente de su casa con la misma edad de mi hijo. Y eso me daba nostalgia. Y decía, ¿cómo me gustaría ver mi niño corriendo así? Y que mi niño fuera como ese niño sano, brincando, verlo correr, qué alegría. ¿Qué resulta? Que ese niño que estaba viendo simplemente correr, físicamente estaba peor que el niño mío, con una enfermedad peor. Entonces aprendí una lección grande. Nunca debes anhelar las bendiciones de nadie. Cada cual tiene que pedir su propia bendición porque su realidad es diferente a la que usted vino a vivir, a la de otros. Nunca anhele a aquel si tiene dinero o no. Quizás la paz que usted tiene, ese individuo no puede tenerla. Ese tipo no puede amar, no puede vivir, no puede tomarse un vaso de agua, una copa de vino en paz. Y tú sí, a pesar de que no tienes dinero, él quisiera tener la paz que tú tienes.
y no el dinero, porque ese dinero no le va a dar la paz y la tranquilidad que él necesita. Oh Padre, bendito eres. Entonces, podemos ver también en la Biblia que se habla de un personaje que estaba enfermo y Pablo A Timoteo que estaba enfermo y Pablo dice que le den vino para curar esa enfermedad o alcohol. Entonces, es mucha la hipocresía muchas veces que no, el vino, el alcohol hace daño. Pero entonces ellos mismos, cuando un médico le da un jarabe hecho a base de vino, se lo toman religiosamente. Entonces es la doble moral. Muchas veces tú le dices, tómate esta tisana que sirve, este té de hoja que sirve para tal cosa. No, 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 eso es mujer. Pero entonces el médico le hace una pastilla, le hace una pastilla, se la encapsula con los mismos ingredientes de esa hoja y se la toma religiosamente. Entonces es la doble moral, la hipocresía de las cosas. Lo importante es que usted no abuse. Todo en exceso hace daño. Todo en exceso hace daño.